nombre del Observatorio para la Calidad Republicana, en este ciclo que venimos haciendo hace varios años, este grupo del Observatorio que integran Eduardo Pisani, Nicolás Breglia, Eduardo Cisco, Gabriela Nasser, Vicky González Silvano y el doctor Guillermo, el amigo Guillermo, que ahora me va a decir Pisani el apellido, que siempre yo lo... Guillermo López Sá. Exacto, ahí estamos todos, el equipo completo. Hoy vamos a tener el placer de recibir nuevamente a un querido amigo del observatorio, como es el doctor Carlos Sebey, que es abogado y ha sido ex consejero general de Cultura y Educación en la provincia de Buenos Aires entre los años 1996 y 2006. Esto, para algunos que no conocen, es un cargo importantísimo en la estructura de la educación de la provincia de Buenos Aires. Aparte de eso, Carlos siempre ha desarrollado, digamos, una educación en acción, porque siempre ha estado dando charlas y iluminando sobre temas, asesorando. Es un hombre pleno de la educación. Hoy nos va a hablar en nuestra Argentina pensando en voz alta, siendo una reflexión sobre ese tema. Carlos, este espacio y sala del observatorio te pertenece y te escuchamos con muchísima atención. Gracias, Juan Carlos. Mis primeras palabras son de agradecimiento al observatorio. Mis segundas palabras son de recuerdo al querido correligionario Menucci que nos dejó hace poco tiempo. Así que vaya mi homenaje militante a tantos años de compartir las preocupaciones comunes del radicalismo. Y yo no voy a hablar de la Argentina, en realidad voy a pensar en voz alta algunas cosas, por eso no hay power. Algunas cosas que en los últimos tiempos me están preocupando y que hacen que comparta con ustedes esta idea. Debo decir que una sensación de frustración me invade. Creo que si nosotros no computamos ese estado de ánimo, en particular de algunos radicales, creo que no entendemos las circunstancias históricas por las que estamos pasando. Y creo que no hay solución para eso sin tener en cuenta que hemos cometido algunos errores. Yo debo confesar delante de ustedes que no soy alfonsinista, soy radical. No llegué al radicalismo de la mano de Raúl Alfonsín y sí de la mano de mi abuelo Mongo. Hace muchos años de esto, por lo que no he practicado el cirraulismo. Creo que parte de los problemas del radicalismo está vinculado con el cirraulismo. Y el cirraulismo tiene manifestaciones hoy. Tiene manifestaciones con los correligionarios que priorizan los acuerdos coyunturales y circunstanciales por encima de los principios, y quizás esto explique algunas de las preocupaciones que hemos compartido con relación a la votación de ayer. Creo que cuando Eduardo Pisani me invitó a ocupar esta tribuna para el día de la fecha, no pensó que íbamos a tener un solo legislador de la provincia de Buenos Aires, entre los nacionales, que iba a votar correctamente. Yo no sé si la estrategia de pedir la expulsión es correcta o correspondería a haber denunciado penalmente a los que por, por esta exaltación del delito cometido por los detenidos. Creo que a lo mejor
el radicalismo se equivocó en ese planteo y o mostró su seguidismo resultante de las decisiones que vienen de Gualeguaychú. Y creo que desde este punto de vista, creo que ratificar que cada uno de nosotros ha aprendido del radicalismo algunas cosas es vital para enfrentar con alguna cuota de optimismo el futuro. Y desde ese punto de vista, creo que el mayor capital de aprendizaje está vinculado con la idea de la reivindicación de las necesidades básicas insatisfechas de los sectores sociales que históricamente representamos y que ya no existen. Creo que hay que salir a buscar a los sectores sociales que hemos representado, que se han reconvertido, que este proceso de picar carne pobre, de conducir a la pobreza al 50% de la población, que es un proceso que de larga data. Y creo que desde este punto de vista, la, la defensa de las reivindicaciones sectoriales eh, es vital y creo que desde ese punto de vista lo único que queda claro es el campo de la universidad. Creo que los sectores medios están deshilachados, que han perdido, nadie podría escribir Made in Lanús ahora, ni hacer una película o una obra de teatro. Y creo que la pérdida de la generación que protagonizó el 83 seguirá diezmando las posibilidades del futuro. Y para terminar, sigo creyendo en la UCR como el único partido que garantiza la movilidad social ascendente en la Argentina. El problema es la movilidad social ascendente de quiénes, para qué, porque en realidad hemos sido flojos con Menem, le votamos las leyes de modificación del el estado desertor empezó con Menem y con los votos de los diputados nacionales del radicalismo. La transferencia de los servicios educativos también contó con nuestro apoyo. La Ley Federal de Educación, si bien tuvimos proyectos alternativos, no es menos cierto que vimos con buen grado que saliera. Y no es menos cierto que cometimos algunos errores antes del proceso antes de Gualeguaychú. Así que brevemente esto es lo que pienso y comparto con ustedes para que reflexionemos en conjunto. La idea es que cada uno de ustedes diga su sensación y por supuesto que estoy a disposición de las preguntas que quieran. Carlos, yo comparto con vos y vos sabés que siempre te molesto con lo mismo. Yo creo que el problema de la Ley Federal de Educación de haberle dado a cada gobernador la partida presupuestaria, la plata para educación, que no termina yendo a educación, como Ujú. también se le da la plata para salud, que no termina yendo a salud, porque las provincias tienen, tratemos de ser lo más delicados posibles, tienen otras prioridades, y en virtud de esas prioridades lo que hacen es eh, distraer los fondos que son para educación y para salud, nada menos, para otros lugares. Ya varias veces en las
porque son años que vos venís dándonos charlas siempre sobre educación, que es algo en lo cual sos un tipo muy versado. Y siempre te hago la misma pregunta y vos me decís es imposible. O sea que ya tu respuesta la conozco. Pero yo sigo sobre lo mismo. ¿Por qué no podemos desandar estos caminos y volver a que la plata de educación se maneje como se manejó históricamente antes del menemismo? Ya sé que es difícil políticamente sacarle el botín a cada uno de los 24 jefes de estados provinciales, porque ya una vez que probaron el dulce, es difícil sacárselo. Pero creo que ese es el comienzo de una recuperación de determinadas cuestiones que llevan a la Argentina que hoy tenemos, que es lo que siempre dice Nicolás, una Argentina con una ausencia de principios y valores plena. Este es el problema. A Entonces, ver, volvés a los principios y valores porque la salud, en serio, desde el Estado, que es uno de los 5 roles básicos por los cuales los griegos pensaron el Estado, ¿no? Salud, educación, justicia, trabajo y seguridad. Bueno, yo te pregunto hoy el Estado, ¿cuál de estos 5 roles realmente es el que garantiza? La salud, si la querés tener, estoy hablando del menemismo en adelante. No quiero ni siquiera hablar de la actualidad, ¿eh? Estoy hablando del menemismo, que es el que hizo el crack, que hizo la conversión de valores. Porque para que los valores desaparezcan, primero hizo la inversión en la escala de valores. Había que tener, no importaba cómo. El problema era tener. Bueno, yo lo que pregunto y concretamente voy a esto. Los 5 roles básicos del Estado. Si hoy querés tener salud, por más que los mejores médicos obviamente están, más allá de que están en el clínicas y en los hospitales públicos, en los 32 de la capital, y no quiero ser injusto, probablemente tantísimo del interior del país que son hospitales públicos, pero que no tienen ni salarios, ni recursos, ni insumos, ni presupuestos, ni nada. Lo único que tienen es necesidades y enfermos, que no tienen cómo atenderlos. Y está el sacrificio, por eso faltan médicos. Entonces, el Estado no garantiza la salud. Si querés tener salud garantizada, tenés que tener una prepaga. Pero Menem nunca hizo una ley de privatización de la salud. Fue una privatización fáctica. La educación. Bueno, el Estado tampoco, salvo la Universidad de Buenos Aires y después los colegios dependientes de la universidad y alguna otra excepción de colegio que pueda haber, qué sé yo, me viene a la memoria el Mariano Acosta o algún otro colegio así que pueda haber nacional que mantiene el nivel por el esfuerzo de los docentes, ¿no? Eh, Vos querés que tu hijo más o menos salga instruido, lo tenés que mandar a un colegio privado. Y yo pregunto a la gran mayoría de los radicales que luchan y pensamos en la educación pública y gratuita, que seamos honestos, ¿cuántos son los que mandan a los hijos a un colegio público? A una escuela pública. Todos los mandan a colegio privado. El que no va al Cristóforo Colombo, ahora hablo por la capital, disculpen. Lo manda, no sé, en mi barrio al San Cirano, al Marianista, al Sagrado Corazón, no importa, son colegios religiosos o laicos o de colectividades o privados en sí mismos, o al Canada School, hablo de colegios de caballito, ¿no? O sea que el Estado no te garantiza eso. 2 de los 5. El tercero, la seguridad. La seguridad. La seguridad, si vos hoy querés que no te roben, tenés que tener, vamos a hablar de lo chiquitito, ¿no? En el edificio, el que no vive en un barrio cerrado tiene seguridad privada. Y el que vive en un edificio tiene seguridad privada. O sea, Menem no privatizó ni la educación ni la salud. Tampoco privatizó la seguridad. Pero de hecho el Estado se ausentó de estos 3 de los 5 roles. Después vamos al trabajo, niveles de desocupación que vienen escalando desde el proceso que Raúl pudo hacer
algún pequeño freno, y los que son laboralistas pueden hablar mejor que yo del tema, generando quizás algo más por un cortísimo lapso, pero bueno, la desocupación indica que el Estado tampoco puede garantizar el trabajo a nuestra sociedad. Y finalmente lo más importante, ¿no? El servicio de justicia. El servicio de justicia. Nos estamos discutiendo quién es menos malo para ir a determinados cargos. No hablamos el bueno o el malo. Hablamos quién es el menos malo. Porque buenos no hay. No, sí, buenos hay. Y hay mujeres capacitadas. Ya me voy a lo que a mí me molesta, que yo quiero que haya mujeres en la corte, y hay sobradas cantidad de mujeres súper capacitadas y además con lo que tienen que tener para poder estar ahí. Pero además van a estar rodeadas, van a estar como John Wayne en el Álamo esas mujeres, porque van a estar rodeadas, porque van a estar los 4 grandes del buen humor. Los dos, no me quiero exceder, los 2 inhábiles morales que fueron nombrados por decreto. Yo jamás hubiera aceptado ser nombrado ministro de la Corte por decreto, aunque después lo arreglen. Si lo aceptaste, hay algo en ese cable que que está medio quemado, hay algo que no está funcionando bien. Después lo tenés a Maqueda, el decano dualdista, y lo tenés a Lorenzetti, que voy a tratar de ser un hombre de gris para oscuro o de gris oscuro, que es el que promueve al hijo. Y bueno, yo claramente digo el hijo no, y yo quiero 2 mujeres. Pero si miramos de la corte para abajo, es cierto que el pescado se pudre por la cabeza, y disculpen que me estoy extendiendo, pero es un tema que se va a terminar discutiendo en los próximos días. Y en los próximos días tenemos que tener muy claro cuáles son las posiciones del radicalismo. Y los legisladores nuestros no, yo no sé los senadores nuestros que van a votar. Se lo pregunté, estábamos todos los que estamos ahora, Dolores Martínez el otro día. Y me dijo que ella tampoco lo sabía, porque ninguno termina de decir. Y porque corren presiones o no. Están orejeando. Bueno, pero ¿sabés qué pasa, Carlos? Acá hay un problema, no estamos jugando, esto no es un escolazo. Si los miembros del Tribunal Supremo de Justicia que tiene la República es una mesa de escolazo, estamos complicados. Porque entonces en el 4.º piso de la casa de Caifás hay un garito. Porque están escolazando, no están impartiendo justicia. Y esto es complicadísimo. Pero no es solamente por el tema del hijo, y no quiero monopolizar, pero digo, los 5 roles básicos que el Estado tenía o supuestamente debería tutelar, garantizar, que tuvieran algún nivel de vigencia, fueron fácticamente privatizados. 3, que son la salud, la educación y la seguridad. Después el trabajo y la justicia, directamente el Estado es un fantasma. Porque si vemos la justicia de la Corte para abajo, las cámaras, los juzgados de primera instancia, me contaban el otro día que fueron a una fiscalía, y cuento esta última digresión, que es una anécdota, ¿y qué te tocó? La fiscalía 3. No, qué suerte, porque no, si lo hubiera tocado la de al lado estaba cerrada. Entonces el letrado un amigo, sale, mira, no voy a decir ni qué fiscalía, ni de qué fueron, ni nada, sale, mira, y ve la fiscalía cerrada. Dice, no, 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 vienen un día uno, un día otro, ponen un solo chico ahí como para prender la luz. Dice, tuvo suerte que le tocó con nosotros, que por lo menos lunes y miércoles vengo yo, martes y jueves viene mi hermano y el viernes viene otro. Estamos hablando de empleados Es que primo. decían esto en una fiscalía
de la justicia nacional, no de la ciudad, aclaro, nacional, en el Palacio. Ya les doy algunos datos orientativos. Fiscalía Nacional en el Palacio, se imaginan más o menos el fuero. ¿Mm? Así que este es el problema que creo que tenemos. Tenemos un Estado que no es Estado. Entonces creo que lo que vino a romper Milei ya está roto. No sé qué es lo que va a hacer él con los escombros. Pero tengamos en cuenta esto. Yo ya tengo una nueva teoría, que Milei no vino a demoler el Estado. El Estado ya está demolido. Hace rato que está demolido. Vino a triturar los bloques. Sí, a lo mejor, qué sé yo, ni siquiera es una empresa, es tan berreta que ni siquiera es empresa de demoliciones. A lo mejor es simplemente el juntador de escombros. No hablo más. A ver, yo voy a contestar como abogado jubilado. Creo que hay muchos jueces que son probos y honestos, particularmente en las jurisdicciones provinciales. Creo que el favoritismo de la justicia nacional se explica por el tipo de competencia que tiene. Y creo que en materia educativa es muy difícil que las jurisdicciones destinen los fondos a lo, creo haber contestado esto cuando vos planteaste en alguna charla anterior. Es muy difícil que las jurisdicciones provinciales controlen los fondos si los propios órganos de auditoría están detenidos en el tiempo. Es decir, la Auditoría General de la provincia de Buenos Aires está detenida en el tiempo y el Tribunal de Cuentas de cada jurisdicción provincial está detenida en el tiempo. ¿Qué pasa en el radicalismo? El radicalismo está dispuesto a presentar un proyecto de ley y sostenerlo eh, en la legislatura de cada jurisdicción provincial, atando los fondos de coparticipación al cumplimiento estricto del, del destino de esos fondos. La legislatura nacional está dispuesta a votar semejante proyecto porque en realidad si los fondos de coparticipación tienen destino a educación, a salud, y el gobernador no cumple, creo que la sanción debería ser la eliminación de los fondos de coparticipación a esa jurisdicción provincial hasta que cumpla esto de la Corte resolviendo si Macri recibe los fondos o no, que le mal sacaron en la ciudad autónoma, debería ser llenado por un vacío legislativo que es evidente que existe. No por nada la coparticipación es agenda de todo el mundo, pero nadie toma el toro por las astas. Creo que desde ese punto de vista el Estado podría ser reconstruido y volver al cumplimiento de los fines y objetivos de cada una de las 5 patas a que se refirió Eduardo. Mirá, no, yo me gustaría que los demás opinaran, ¿no? Pero no. Yo me vienen algunas ideas cuando veo que están con la discusión en comisiones de la ley penal juvenil y quieren bajar la edad. Si siguen bajando la edad, un día llegás a salita de A 4, 5. a salita de 4, se llega a salita de 4 porque estás en el tobogán. Ya si cuando crees que la punibilidad para poder bajar el tema de la edad,
mirá, yo creo que esto se arregla con educación, se arregla con trabajo, se arregla con comida, se arregla con salud, se arregla con igualdad, se arregla con otras cosas. No se arregla, porque si no vas a llegar en serio a tener celdas con pibes con los pintorcitos puestos. Este es un problema grave, ¿no? Lo que estamos viviendo. Pero donde vos metés la mano del Estado, Carlos, y esto a los amigos que, que sabemos que es así, donde metés la mano en el Estado, encontrás que hay una bichera, esto es como en el campo. A mí me da la sensación, hoy se lo dije a Agustín, que hay lugares que uno, cuando mira, parece que por ahí Dios no pasó nunca, porque no puede ser así. Por ejemplo, el patronato, el Instituto del Patronato de Liberados, tanta preocupación que con las cuestiones penales, alguien se ha ocupado. Todos sabemos lo que es el Patronato de Liberados y cuál es la misión del Patronato de Liberados. No funciona, pero no es que no funcione ahora, por culpa de mi ley los 6 meses. Les aclaro, no es que me hice de la libertad avanza. Digo, trato de tener una mirada amplia del problema argentino que lo vengo repensando y obviamente viene desde el gobierno militar y probablemente viene de antes. Y si empezás a buscar, debe venir desde el derrocamiento de don Arturo. Y quizás ahí empieza el gran problema argentino. ¿Mm? El último tipo con honestidad, austeridad, conducta, con principios. Bueno, después sí, tuviste unos más o menos, porque el golpe de la Revolución Argentina, esta es una vieja discusión que yo tenía con los grandes del partido, con los grandes digo en edad, ¿no? Edades. Eh, Cuando me decían, no, pero vos no sabés lo que era. No, bueno, obviamente yo no podía saber lo que era porque tenía 4 años, pero la verdad de la historia es que sí, no era lo mismo, no fue lo mismo el proceso que el golpe de la Revolución Argentina. Pero se fue forjando lo que después terminás viendo como resultante. Hay toda una política que se va interrumpiendo. La única interrupción, la única primavera que hemos tenido fue el gobierno de Alfonsín, donde la gran mayoría de las cuestiones fueron, algunos fueron logros que después retrocedieron. En materia de derechos hubo un montón de cosas que avanzaron, pero después te llega un Menem y te amnistió todo lo que se había avanzado en materia de derechos humanos. ¿Mm? O sea, si bien no es exacto lo que digo, porque no fue en materia de derechos humanos, sino que amnistió tanto a las cúpulas guerrilleras del decreto 157 como a las juntas militares. Eran 8 guerrilleros eh, y 9 comandantes de las 3 juntas. Y amnistió a todos. Y esto lo hizo Carlos. Y esto lo hizo Carlos. Entonces, todo esto va deteriorando y va minando y va socavando lo que es la conciencia histórica de una república. Y nos va quitando las ganas, no a mí, no a los que estamos acá, pero le va quitando las ganas a los más jóvenes de poder creer, no, Colorada, no, no, no muevas la cabeza, no sos un Playmobil, no muevas la cabeza, vos no podés perder la gana como no la podemos perder ninguno. Estamos para seguir dando la pelea. No estamos para retirarnos. Uno de la política se va el día que se muere. Eh, no, no, no. Y mucho menos del radicalismo. Habrá que luchar para cambiar las cosas, sí, sí, obviamente que sí, pero... Bueno, pero volviendo al tema, para no irme, quiero hacerte hincapié en esto. Yo lo que veo es que hay una fractura, Carlos, una fractura muy grande, que es obviamente durante el gobierno de Menem, que viene a tratar
de opacar los avances del gobierno de Raúl, en todo sentido, en todo sentido. Llevó todo a un nivel de banalización que hoy lo vemos, algunos, los más jóvenes que entienden algo, lo ven espantados con Milei y bueno, la verdad que nosotros, con hacer un poco de memoria, Menem lo hacía con, no sé si con más discreción, porque todos nos enteramos cómo Antonietti sacó a Zulema Yoma de la Quinta de Olivos. No seamos hipócritas. Y era el presidente en ejercicio. Con esto no estoy justificando a Alberto Fernández. Tampoco estoy justificando la caravana de chicas que Milei, para demostrar que, porque él debe creerse más lindo, más hombre, más alto de lo que es, y que calza más de que 37, digamos, entonces va cambiando de novia. Y el otro día Villarroel en un tuit pone algo que yo quizás comparto, porque hay que pagar $36.000 a la custodia de la ex mujer de Alberto Fernández. Y yo me pregunto, ¿y la primera novia esta, Daniela, la cantante de Milei, creo que tiene custodia? Averigüen. Y creo que la otra, la imitadora, también tiene custodia. Y ahora Yuyito González, que para él, que lo admira a Menem, es el cenit, porque se debe sentir Menem. Esto es un poco así. También tiene custodia. Y si sigue cambiando de novia, vamos a pagar 40 custodias. Digo, no sé, pero no es la crítica a Milei, porque esto de este jolgorio se instaló y se naturalizó, y la banalización de la política y el uso del Estado como cosa propia, como cosa digamos, como la autoridad que ejerce el príncipe por encima del resto, con la diferencia que había un pueblo que vivía con unos niveles y con estándares diferentes a los de hoy, porque estaba la ficción del 1 a 1, porque la gente creía que un peso era un dólar. Los ilustrados, los no ilustrados, que eso no iba a cambiar más, porque la convertibilidad estaba fijada por ley. Y hablabas con gente que entendía de economía y te decía, no, no, eso no lo van a poder terminar más porque está por ley ahora. Ah, mirá vos. ¿Y vos realmente creés que un peso es un dólar? Si me permitís, Eduardo, No, si la charla es tuya, no mía. le quiero contestar a Susi Pécora. Eh, me, el radicalismo debería priorizar el pase de en materia de política educativa, que el pensamiento concreto sea reemplazado por el abstracto. Esto permite seleccionar, a ver, lo escribió Piaget. Una cosa es contar con los dedos y otra cosa es contar con la cabeza. Y hoy nuestras generaciones de pibes y pibas cuentan con los dedos, no con la cabeza. Y creo que eso es prioritario a la hora de definir una propuesta educativa para la nación y para la provincia. No alcanza con que el ex director general de Cultura y Educación de la provincia de Buenos Aires se ponga contento porque salió la ley que obliga a mantener abiertos los establecimientos educativos en caso de paro docente. No alcanza con eso. Alcanza con que el cumplimiento del espacio escolar sea efectivo en función del paso del pensamiento concreto al abstracto. Por eso fracasan los pibes en la universidad, porque no tienen pensamiento abstracto, porque se quedaron en la primaria y cuentan con los dedos y no leen de corrido la frase y tienen que acompañarse.
si uno sube al colectivo del conurbano, se va con que uno lee, con que el laburante lee moviendo la lengua de los labios. O sea, tiene lectura abstracta. Utiliza su lengua para deletrear la palabra. Y eso es la primaria, aunque tenga título secundario. No sé si me escucha bien. Juan Carlos, Con un poco de eco, pero se escuchó. ¿Viste la pregunta de Gabriela Nasser, Carlos, que te dice cómo generar conciencia social sobre la importancia de los principios y valores? y Sé que es muy abstracto, no obstante, como ciudadanos debemos poder encontrar un camino de coincidencia sobre ese aspecto esencial de la vida en sociedad. Gracias. es muy difícil, Gabriela. Hay que decir lo que se hace y hacer lo que se dice. Esa es la manera de construir los valores. No puede haber un doble discurso en este tema. O se es blanco o se es negro. Los grises, a los tibios los vomitaré de mi boca, dicen algunos. Yo no creo que sea posible recuperar la escala de valores porque la escala de valores tiene que ver con un tiempo histórico. Y creo que ha habido algunos cambios sociales importantes en la Argentina. La vieja clase media no es la clase media que nosotros integramos. Y la clase media de hoy se está cayendo de la palmera, con lo que en realidad tenemos que definir qué es cuál es el discurso que corresponde para la reivindicación específica de ese sector social. Al que ya no le alcanza con el trabajo y si agregamos los cambios tecnológicos que ponen en cuestionamiento nuestro modo de organización laboral, creo que tenemos un panorama muy difícil. Sí, Susana, que debemos aclarar, está escuchándonos desde Brasil. Dice, creo que hemos perdido el deseo y la necesidad de ser gobierno con políticas públicas de claros principios de la UCR. Bueno, el sistema educativo argentino está destruido. ¿Qué podemos hacer desde el partido? En principio, ¿qué hacer en la provincia de Buenos Aires? Ahí te quedan algunas preguntas, Carlos. Una de las cosas más graves que ocurren en la actualidad que se están rompiendo los consensos construidos durante los 41 años de democracia y lo que duele es la UCR sin capacidad de defender nuestra identidad. Estoy de acuerdo, Gabriela. Creo que las cosas más graves que ocurren es la ruptura de esos consensos construidos a lo largo de 41 años. Y lo que duele fuerte es la UCR sin capacidad de defender nuestra identidad. Y Eduardo intentó cubrir a algunos diputados que estuvieron ausentes. Estuvieron ausentes porque estuvieran ausentes por alguna razón política, deberían decírnoslo, debería decírnoslo. Yo lo conozco al diputado que es un joven radical juliano que sostuvo su voto afirmativo y lo fundamentó con mucha vehemencia. Y creo que desde ese punto de vista, el bloque todo debería decir por qué afirma, votó en un sentido u otro o por qué no concurrió. Creo que eso sería lo correcto para reconstruir los valores, porque si no queda la duda de si lo hicieron porque forman parte de la casta y no sabemos si abajo de la mesa hay algún toma y daca.
Y yo aprendí que el toma y daca en el radicalismo no se practica, no se debería practicar. ¿Hay alguna otra pregunta más para trasladarle a Carlos? Es difícil el momento y desde el punto de vista partidario, ¿a dónde ves el punto, digamos, de reorganización en las ideas, más allá de lo formal o ritual? Las A ideas que ver, nos unen, la forma que nos unen, ¿qué debemos buscar? yo creo que hay que recuperar el concepto de la militancia que caracterizó al partido. Creo que sin militancia es imposible que el partido tenga futuro. Y cuando hablo de la militancia, hablo de la militancia no adocenada, no adocenada, porque en realidad todos militan por el conchavo, todos militan por resolver la vida. Y si pudieran resolver la de los hijos, resolverían la de los hijos. Y creo que desde ese punto de vista hay que practicar el libre pensamiento en el radicalismo. Hay que oponerse a la imposibilidad de cambiar las cosas. Creo que eso es central. El Bracamonte te dice, la ley de educación la presentó la derecha instituida en Finocchiaro, ex UCD. No debió pasar de la comisión. Es cierto, es parte del tironeo del radicalismo entre la UCD y Milei, entre la derrota cultural del menemismo y los principios. Creo que sí. ¿Y qué otro tema te preocupa, Carlos, fuera de la educación en que sos fuerte? Pero estás viendo, como planteó Eduardo, que siempre han sido los temas que han preocupado al partido históricamente, la justicia, la educación, la seguridad, esos grandes temas sociales que la política superficial de ahora mucho descuida. A ver, lo que me preocupa centralmente es la capacidad de representación de sectores sociales por parte del radicalismo. Esto es central, porque si no, la propuesta puede de variar, puede irse a la banquina. Creo que los sectores sociales deben ser reconstruidos y que desde ese punto de vista no son estos tiempos los mejores para la reconstrucción de los sectores sociales. Lamento decir esto, pero creo que con la verdad no ofendo ni temo. Vos sabés que, bueno, con algunos de ustedes yo lo he hablado. Para muchos, esta ocasión histórica lo ven también como una ocasión para el partido, es decir, de organizarnos de cierta forma que al final del ciclo de Javier Milei, el Partido Radical sea una opción, no que vuelva el kirchnerismo. Entonces, bueno, teniendo esa esperanza en vista, ¿qué cosa aportaría, Carlos? Yo creo que aportaría clarificación de las conductas. Creo que desde ese punto de vista hemos dejado de ser una referencia social para convertirnos en una parte más de la casta. Y creo que desde ese punto de vista algunas prácticas de los legisladores deberían ser revisadas. En particular el tema de los asesores, porque Chocolate Rigó no tiene solamente el color del PJ, y esto lo sabe todo el mundo. Sí, hay algo de eso. Un antiguo periodista decía, ¿no? Que el radicalismo, desde que dejó de ser un partido ético, se volvió como una cosa vulgar. Algo de eso hay, Carlos, algo de eso hay.
No sé si querés agregar algo más al respecto. No, quiero agradecer la posibilidad de pensar en voz alta y de que ustedes acepten ese pensamiento. Y bueno, si no, no estaríamos acá, Carlitos. Siempre sabemos que hay otro que piensa diferente. Ninguno tiene la escritura, así que por eso es un gusto escuchar otras ideas. Además, acá entre los presentes siempre hay un fuerte compromiso con esta antigua idea que ha atravesado 3 siglos. No sé si te gustaría hacer una reflexión final, si no hay ninguna otra pregunta. A ver, yo quiero reivindicar la movilidad social ascendente como una herramienta para el futuro del país. Sin movilidad social ascendente no hay país en el futuro. Todos los que estamos acá somos fruto de esa movilidad social ascendente. Esa es la verdad y los índices de pobreza del conurbano y de las grandes metrópolis del interior del país dan cuenta que la movilidad social ascendente está muerta, por lo menos está muerta. Y hará falta algo más que un periodo de Milei para, yo descreo de esa posibilidad. Creo que el radicalismo ha tocado fondo y le cuesta trabajo rebotar, como la economía. Sí, yo diría que en el fondo de lo que vos decís, la sentencia social, estuvo el tema de tu lucha de toda la vida, que es la educación. Para nosotros, fundamental, ¿no? Daniel Bracamonte dice, gracias Carlos por compartir las ideas y aguante la militancia. El radicalismo está en la calle y en la memoria del pueblo. No alejarnos de ahí es la clave. Gabriela Nasser, nos cuesta hacer pie, agrega. Bueno, eh, es un campo muy movedizo, indudablemente la actualidad. Yo en nombre del observatorio te agradecería, Carlos, estas reflexiones que nos has traído y nos has hecho hablar de algunos puntos álgidos que siempre tratamos como entre amigos, ¿no? Porque tenemos muchas dudas. Vos aclaraste algunos caminos, lo que ha estado muy bueno. Así que te agradecemos mucho y en nombre del observatorio te damos las buenas tardes a todos los concurrentes. Gracias a Susana que nos escucha de Brasil, Gabriela Nasser, Daniel Bracamonte, todos los que han participado, el Nene Pisani. Muchas gracias. Gracias, Carlitos. La Gracias. templanza es Gaby. condición para enfrentar el futuro.